Muy buenos días, estimados hermanos. Dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que en esta mañana estamos agradecidos con el Señor por nuevamente darnos la vida, y voy a invitarles a que nuevamente podamos brindarle al Señor lo que Él nos indica en su palabra, que es adorarle, que es exaltarle y también que es glorificarle. Y bueno, lo hacemos con todas las cosas que hemos preparado para Él. Y en esta hora pues entonces dispongamos nuestro corazón, llamemos a toda la familia y podamos participar juntos con lo que hemos preparado y que estaremos dirigiéndoles en esta hora. Pues nuevamente sean bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en este momento. Pues también sea una bendición muy especial para todos, y les voy a invitar entonces que en esta hora podamos iniciar leyendo la palabra de Dios. Y busquen por favor en sus Biblias en la carta a los Colosenses, el capítulo número 1, y vamos a darle lectura a los versículos 15 a el 23. Vuelvo a repetir la cita: Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a leerla todos juntos, allí en su casa y yo aquí. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es palabra del Señor. Y bueno, pues entonces les invito a que en esta hora podamos dirigir el culto al Señor, orando y dándole precisamente en esta hora este culto a su nombre. Oramos, hermanos, en el nombre del Señor. Padre, gracias en este bello domingo, en este hermoso domingo, Señor. Hemos dispuesto, Señor, nuevamente nuestro corazón para venir y adorarte, para venir, Señor, y exaltarte, y para venir, Señor, también a entregarte toda nuestra vida, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú pues entonces la aceptes, Padre. Señor, pero aquí hacemos un paréntesis, Padre. Sabemos que traemos maldad en nosotros, y te pedimos que perdones nuestras equivocaciones, que perdones, Señor, nuestros errores, que perdones nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos de una manera humilde, de una manera, Señor, también muy encarecida. Y Padre, gracias porque, Señor, cuando nosotros somos fieles, tú, Señor, nos dices también, Padre, y también somos sinceros, tú, Señor, nos dices en tu palabra que nos perdonas. Y gracias en esta hora, lo creemos, Señor, por fe, que nuestros pecados, Señor, han quedado perdonados. Y por lo tanto, Señor, entonces ahora estamos limpios para entonces, Señor, seguirte entregando nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Creemos por fe, Señor, pues entonces que tú estás aquí, que estás en cada hogar, que estás en cada lugar, pues entonces, Señor, donde tu nombre es, Señor, buscado, Padre. En esta hora, pues entonces recibe nuestra adoración, te la entregamos solamente a ti, Señor. Y, Señor, te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día, hermanos. El día de hoy entonaremos juntos la primera alabanza, que se llama Jesús tomó mi vida.
Bien, pues entonces vamos a hacer la lectura. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Leamos todos juntos, por favor. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Bien, pues entonces, habiendo sido ya invitados por la lectura que ya hicimos a interceder, entonces hagámoslo en esta hora, Señor. Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Señor, nos permites nuevamente tener este tiempo en este culto a tu nombre para interceder, para rogar, para suplicar por muchos hermanos, por muchas personas alrededor del mundo y también, Señor, personas muy cercanas a nosotros. Queremos rogarte que tu oído, Señor, esté atento a nuestra súplica y también a nuestro ruego. Y Padre, queremos suplicarte, pues entonces, nuevamente, por todas las naciones del mundo, como es tu instrucción, Señor, orar por las naciones del mundo. Queremos suplicarte, Señor, que bendigas a cada país, que bendigas a cada nación, Señor. Pero sobre todo en esta hora, Señor, que tengas piedad y misericordia de cada nación, Señor. Donde, Señor, desgraciadamente se ha dejado, Señor, azotar más la pandemia, Señor, de este virus. Donde, Señor, desgraciadamente han sido miles las muertes y miles las familias, Señor, donde hay luto en sus hogares. Queremos rogarte, Señor, por esas muy lejanas, pero también por estas cercanas, Padre, que nos hemos enterado, que, Señor, también desgraciadamente por la situación, Señor, que no se puede, pues entonces llevar a cabo, Señor, una despedida como regularmente, Señor, las personas lo hacen. Queremos rogarte, Padre, pues entonces que también se hacen toda esta experiencia, Señor. Experiencia amarga, experiencia difícil, Señor. Padre, también te suplicamos que bendigas a los hermanos y a las personas que también, Señor, están en los hospitales o también, Señor, están guardados en sus casas enfermos con este virus, Padre. Restáuralos, sánalos, Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Y queremos suplicarte, Padre, por estos hermanos que sabemos y les conocemos, Señor, muy cercanos a nosotros. Padre, por favor, Señor, escucha nuestra oración en favor de estos pastores. Escucha nuestra oración en favor de estos hermanos, Señor, y si tienes la bondad, Padre, de restaurar sus cuerpos, de sanarles y permitir, Señor, pues entonces que vuelvan nuevamente a casa, Padre, o que también se restauren en sus casas, Padre, hazlo por amor a tu nombre, Señor. Hazlo por amor a tu nombre con mucha misericordia, Padre Celestial. Queremos también suplicarte en esta hora, Padre, por todas las personas que están laborando en los hospitales y que, Señor, son miles de personas atendiendo a los enfermos. Y ellos, Señor, también muchos de los servidores, doctores, enfermeras y también todos los que son administrativos, desgraciadamente, Señor, nos hemos enterado que también haciendo su labor se han, Señor, también contagiado de esto. Padre, bendícelos, Señor, bendícelos. Te rogamos que los cubras con tu fuerza, que los cubras con tu poder para que, Señor, ellos sigan realizando su labor, Señor, que es en este momento, Señor, es muy valiosa para muchas personas. Que tú, Señor, permitas que, Señor, ellos retengan y Señor, pues entonces tengan la fuerza para poder, Señor, pues entonces no tener esta característica en sus vidas, Señor, de contagiarse, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos y también, Señor, dales fuerzas para que entonces todos los días, Señor, con mucho amor y con mucha humildad atiendan a los pacientes, Padre. Sí, Señor, te rogamos que lo hagas también, Señor, en sus corazones. Padre, también queremos en esta hora suplicarte por las diferentes
autoridades de los diferentes países, muy cercanas también a nosotros, Señor. Dales corazón para tomar decisiones. Dales humildad para poder buscarte, Señor, y saber qué tienen que hacer. Dales pues entonces, Señor, un sentido de honestidad para cuando, Señor, ellos tengan que tomar decisiones. Y queremos rogarte pues entonces que también les des sabiduría, Señor, para saber qué tienen que hacer en cada situación que están viviendo, en el aspecto de salud, pero también, Señor, en el aspecto de la economía, Señor. Señor, muchos países ya han regresado, muchos nuevamente, Señor, nuevamente a la movilidad. Señor, te rogamos que permitas que las decisiones que se han tomado sean correctas, pero también, Señor, que los ciudadanos podamos también llevar a cabo lo que las autoridades también, Señor, están marcando para que, Señor, la pandemia no se vuelva a extender. Te suplicamos, Padre, que aquí, Señor, en México, que como se ha anunciado, Señor, que el día lunes, este próximo lunes o el día de mañana, Señor, nuevamente regresarán a algunos municipios, que también, Señor, tú permitas que las personas atiendan a lo que las autoridades también, Señor, han encargado, Señor, de una manera muy, pero muy, Señor, puntual. Así como también, Señor, las siguientes semanas que estaremos regresando, Señor, a las actividades, te pedimos que podamos atender todas las instrucciones, Señor, como si vinieran de ti, Señor, para que entonces podamos también detener, Señor, el contagio, Señor, en las personas. Padre, muchas otras cosas más quisiéramos pedirte, Señor. Tú sabes cuáles son. Te rogamos, Señor, pues entonces por todas estas. Bendice, Señor, también cada culto que se está realizando, Señor. Que este medio, Señor, siga siendo eficaz. Que las reuniones de oración, Señor, que también se están haciendo entre semana, sean eficaces también, Señor, para las vidas de las personas, de los hermanos, Padre. Todo eso, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este segundo tiempo de alabanza, vamos a entonar la primera alabanza, que es El Señor es mi pastor. Nada me faltará.
vamos a entonar juntos la siguiente alabanza, que es el Salmo 91. La historia que tomaremos como base para la meditación, para la reflexión, para la prédica de esta mañana está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el capítulo número 3. Es una lectura un poco larga, pero se hace necesario para quienes no conocen la historia, sea más fácil de poder entenderla. Y entonces voy a hacer lectura en el capítulo 3 de Daniel, a partir del versículo 12 hasta el versículo número 30. Entonces, síganme por favor con su vista los que tienen la Biblia y entonces escuchen también la historia. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego en la provincia de Babilonia. Este es entonces, estimados hermanos, la historia donde tenemos basada la reflexión de este día domingo. Y como ustedes están viendo la lámina que está ahí en la pantalla, he puesto 2 imágenes. La primera imagen precisamente es de estos 3 jóvenes que fueron llamados por el rey, llamado Nabucodonosor, porque no estaban obedeciendo a la orden que se había dado, o ese decreto que se había dado a que una vez entonces que escuchasen la música, entonces adorasen a la bestia, a la estatua que precisamente el rey está ahí indicando con uno de sus manos. Y en la otra lámina, entonces ya aparecen los jóvenes, pero ahora en una situación totalmente diferente. Están en un horno de fuego. Están en un horno de fuego. Y bueno, de alguna manera entonces nos enseña esta imagen precisamente entonces que ahí algo pasó. Y es precisamente lo que estaremos entonces en esta hora compartiendo. Entonces, antes de comenzar el tema principal, hay que recordar una indicación bien importante, que existe una diferencia entre estar atravesando las consecuencias de un pecado, que estará trabajando precisamente las consecuencias de una prueba. Es decir, otra vez, es una diferencia muy grande entre estar atravesando las consecuencias por un pecado cometido o varios pecados cometidos
que estar atravesando las consecuencias por una prueba. Son dos cosas totalmente diferentes y eso es precisamente lo que nosotros en esta hora trataremos de mencionar. Los personajes precisamente de esta historia, que Dios permitió que fueran enviados a un horno de fuego, van a ser precisamente enviados no por andar en pecado, sino van a ser enviados a un horno de fuego por no andar en pecado. No sé si me entiendan precisamente un poquito este juego de palabras. Estos jóvenes fueron enviados al horno de fuego no por andar en pecado, no porque Dios quiso castigarlos, no, sino que fueron enviados al horno de fuego por precisamente no querer andar en pecado, de querer o adorar a la estatua. Y entonces esa es parte entonces de la historia precisamente que en esta mañana estaré entonces compartiendo, y que entonces estaré compartiendo el título entonces de los efectos que trae precisamente el horno de la prueba o el horno de fuego de estos jóvenes para nuestras vidas, para lo que de alguna manera hoy también nos enseña, y que también ellos de alguna manera lo vivieron y también lo experimentaron ellos de manera más directa. Un primer efecto, notamos que por la lectura y la historia, entonces un primer efecto, cuando son enviados a este horno como una prueba para sus vidas, en el horno se les van a quemar primero las ataduras. Voy a volverles a leer los versículos 26 y 27. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sus cabellos de sus cabezas, ni había sido quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Así que entonces, hermanos, la lectura que acabamos de hacer entonces nos va a decir entonces que cuando ellos van a ser enviados al horno de fuego, solamente lo que se les va a quemar son las ataduras, porque precisamente ellos habían sido atados tanto de manos como de pies, y habían sido precisamente lanzados los tres al horno de fuego. Y cuando son lanzados al horno de fuego, no se les va a quemar absolutamente nada más que las puras ataduras. Y eso es algo verdaderamente extraordinario, algo verdaderamente especial. Y bueno, con ustedes recuerdo entonces lo que dice el Salmo 27, cuando el Señor quiere entonces estar con nosotros, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos siempre memoria. Vean, esto es lo que de alguna manera los tres jóvenes tenían en su corazón en esta hora. Y entonces, una vez más, cuando ellos son enviados, notamos que solamente se les quemaron las ataduras. Y entonces en esta mañana yo les invito a que podamos pensar en esto, que renovemos nuestras vidas de todo aquello precisamente que todavía nos ata, de todo aquello que no nos deja caminar, que no nos deja libres para poder hacer lo que Dios quiere. Ahora, estamos seguros que si te desatas de eso, Dios te va a ayudar. Pero aún si quizá no tienes nada que te ate y aún o te vas a desatar, si aún Dios todavía tardara para sacarte de ese horno ardiendo, yo te digo que sigas confiando en Él, porque tarde o temprano Él va a darte la experiencia de aquellos tres jóvenes. ¿Cuáles podrían ser las ataduras que nosotros podríamos tener en esta hora? Bueno, con lo que estamos pasando, podría ser uno, el temor, el grande temor a la carencia. Es decir, hoy cuando algunos hemos tenido que cerrar,
o algunos tenemos tenido que dejar de trabajar, y algunos o muchos ya no tenemos entrada por un sueldo, o no tenemos ganancias de nuestro negocio, y entonces el temor de la carencia. Acuérdate entonces que estos jóvenes fueron rescatados de este horno de la prueba, aun a pesar entonces de que entonces fueron solamente desatadas las ataduras, y ellos quedaron libres de esto precisamente que los tenía atados. Entonces ahí está una primera experiencia. Segunda atadura que posiblemente podamos tener algunos: el temor al contagio. Y no me estoy refiriendo a que de alguna manera nos podamos reír del contagio, que decir, no, yo no me voy a contagiar. No, porque eso es tentar al Señor. Pero hay algunos que quizá a lo mejor les ha entrado un pánico, que el temor hace presa de ellos, y que va más allá de lo que precisamente el Señor nos permite el poder confiar en su presencia, de que podemos confiar en Él tomando en cuenta todas las recomendaciones que se nos han dado. Eso es innegable, tomando todas las recomendaciones que se nos han dado, pero también confiando en que el Señor precisamente habrá de guardarnos. Si tú tienes este temor y que a lo mejor te ha paralizado en esta hora, así como los jóvenes fueron desatados de sus ataduras, te invito a que pienses de esa manera. También un segundo efecto está que en el horno de fuego Jesús caminó con ellos. Y es de alguna manera una figura que estoy utilizando para mirar entonces que cuando la historia precisamente nos dice que echan al horno de fuego a los jóvenes, entonces Nabucodonosor inmediatamente pregunta: ¿cuántas personas echaron al horno de fuego? Y entonces sus capitanes y también las personas le respondieron: 3 personas. Y entonces la pregunta ahora entonces que yo hago para que ustedes vean: ¿y cuántas son las figuras o las personas que Nabucodonosor alcanza a mirar que hay en el horno de fuego? 4, no 3, sino son 4. Así que entonces esta es otra cosa verdaderamente hermosa y maravillosa, de que cuando Dios ha prometido algo, lo cumple. Entonces ahí acuérdense lo que el Salmo 23 nos dice, y me parece que hoy los jóvenes estaban mirando literalmente lo que les estaba pasando. De este texto dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vean. Y entonces cuando nosotros nos encontremos en un horno de prueba, un horno de fuego, entonces su promesa es este salmo, pero también otra promesa que está ahí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, en su último capítulo: yo estaré con vosotros todos los días y en toda circunstancia y en todo momento. Así que entonces ahí están ahora los jóvenes caminando ahí en ese horno de fuego. Ya están sin sus ataduras, y ahora, aunque ellos no lo pueden ver, y quizá a lo mejor también están sorprendidos de lo que de alguna manera está sucediéndoles, que ellos no se queman, hay alguien que está acompañándoles, aunque no lo vean. Es la presencia del Dios mismo, la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Jesucristo. Y precisamente cuando caminas con Jesús, no se notará que estás en la prueba. ¿Por qué? Porque precisamente cuando son traídos, cuando son sacados del horno de fuego y precisamente son acercados a Nabucodonosor, dice él mismo: ustedes no huelen a quemado. No se les quemaron sus ropas, no se les quemó ni un pelo, ni tampoco su piel, absolutamente nada. Es decir, como si no hubiesen estado en un horno de prueba, como si no hubiesen sido lanzados al horno de fuego, porque absolutamente ni tan siquiera olían sus cuerpos a quemado, ni mucho menos su ropa había sido quemada. Yo puedo comentarles en esta hora que muchas veces
mi esposa, cuando estábamos todavía solos en mi matrimonio, y también después cuando Dios nos concedió tener a mis hijas, nosotros hemos pasado por muchas pruebas, pero debo de decirles esto: mucha gente que nos ha rodeado, ellos no se han dado cuenta de las pruebas que nosotros hemos pasado. Ahora, no estoy hablando de que a las personas no les ha importado lo que nosotros hemos pasado. No, de ninguna manera me estoy refiriendo a eso. No, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que lo que les pasó a los jóvenes, que parece que no habían pasado por prueba, que parece que no habían estado en el horno de fuego. Así en mi familia, con mi esposa y con mis hijas, parece que nosotros no hemos pasado por pruebas, pero de verdad que las hemos nosotros pasado y las hemos experimentado. Así que entonces, cuando alguien no camina con Jesús, cuando alguien no lo hace su compañero en la prueba, va a sentirse que se quema y que se derrite. Pero cuando alguien camina con Jesús, aunque sea lanzado a un horno de fuego ardiendo y que es una prueba, esa persona no va a dejar precisamente que inclusive las personas lo puedan mirar, porque no será necesario hacer eso. Y es lo que precisamente dice Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Déjenme volver a leerles lo que dice Isaías al final: cuando pases por el fuego, o cuando pases por la prueba, cuando pases por una experiencia difícil, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos y hermanas, aquellos que caminamos con la compañía del Señor. Tercer efecto, dice: otros confiarán en Dios al ver la protección de Él en ti. Tercer efecto: otros confiarán en Dios al ver la protección en ti. Verán que Nabucodonosor alcanzó a mirar en estos tres jóvenes fe. La fe que tenían ellos, ahora por lo que estaban ellos demostrando y también experimentando, Nabucodonosor alcanzó a ver. ¿Y qué es la fe, hermanos? Dice Hebreos: la fe es la certeza de lo que se cree, aunque no se vea. La fe es la certeza de lo que se cree, aunque no se vea. También él miró confianza, una confianza tremenda en los jóvenes hacia ese Dios que ellos tenían. Y también Nabucodonosor vio el testimonio de sus vidas. La última frase antes de que fueran enviados al horno de fuego, los jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no nos preocupa que nos digas que si no obedecemos a tu orden de adorar a la estatua, tú habrás de venir contra nosotros. No nos preocupa, porque tenemos un Dios el cual estamos seguros que nos va a sacar adelante, aún de tu persona. El testimonio en ese momento, Nabucodonosor lo estaba viendo de aquello precisamente que ellos le habían dicho unos minutos atrás. Y entonces Dios va a demostrar a través de Mesac, de Sadrach y Abednego lo que Él puede hacer. Y aquí está esta frase que está allí en sus pantallas, que dice: la prueba es una bendición de Dios disfrazada de algo feo. Y hoy el coronavirus es algo muy feo. Si fuese una prueba del mundo de Dios para el mundo, si fuese una prueba para ti, es algo que Dios está disfrazando. Pero déjame decirte, si es una prueba, Dios habrá de sacarte adelante. No sé si para algunos será castigo.
Eso yo no me voy a atrever a decirlo, pero si posiblemente para algunos es un castigo de que no están haciendo lo que Dios quiere en sus vidas, entonces esa es otra historia muy diferente precisamente que esa persona estará meditando en su corazón. Cuarto efecto, y con esto ya estoy casi concluyendo. Cuarto efecto, luego del horno de prueba y de fuego, los jóvenes fueron ascendidos, fueron puestos en otro lugar más alto. Dice el versículo último de la siguiente manera: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, cuando son lanzados al horno de fuego, ellos tenían una posición de trabajo, tenían precisamente una posición que ya el mismo rey les había dado. Pero cuando son sacados con vida y sin absolutamente nada de muestra de que habían estado en un horno, cuando Nabucodonosor los llama y entonces les dice que a partir de ese momento, no solamente que su Dios debía de ser temido por todos, sino que también ahora ellos serían colocados en un lugar más alto de su gobierno. Y así es como Él da la orden, y entonces ellos son colocados en un empleo, por decirlo así, en esos términos contemporáneos, en un empleo mucho más alto, con muchas más prestaciones, con mucho mejor sueldo y con muchas otras cosas mejores de lo que hasta el horno de fuego les había representado. Fueron ascendidos en su posición, o en su posición. Y miren, hermanos, esto es algo que encontramos en la Biblia, que Dios repite a muchos de sus hijos. Si esto que le pasó a los jóvenes no es la primera vez que le pasa a un seguidor de Dios. No. Veamos quiénes son algunos de ellos. Por ejemplo, Job con todo lo que le pasa, Job con todo lo que experimenta, que pierde sus bienes materiales, pierde a toda su familia, él mismo es visitado con una enfermedad muy grande, y después entonces los primeros capítulos narra todo lo que sucede en su vida. Al final de los últimos capítulos vemos que después de la prueba él va a terminar con el doble de lo que tenía. Así tú puedes leer en los últimos capítulos de que todos los bienes materiales que él tenía y la familia que él tenía, Dios le va a dar ahora el doble de lo que tenía. Esther y Mardoqueo, otra historia ahí en el libro precisamente de Esther. Al principio eran simples personas, pero luego, entonces, de que sucede toda esta historia, ella termina siendo la reina o la esposa de Asuero el rey, y Mardoqueo, su tío, va a ser el presidente del reino o del reinado de Asuero. Otra historia más que nos muestra cuando Dios pone a prueba, Él saca adelante, y después de la prueba nos pone más alto. Otro personaje, José, después de estar preso en la cárcel, ser probado por Dios en su fe y todo lo demás, después de que entonces es sacado, ahora entonces es puesto como el personaje después de el faraón. Es decir, en todo el reino de Egipto que reinaba el faraón, no había otra persona más, hermanos, más abajo, más que simplemente José. Y así, hermanos, podemos seguir leyendo algunos más, pero me parece que con eso es más que suficiente. Concluyamos, hermanos. La prueba es la puerta a una bendición. Es lo que principalmente hemos querido dejarles en esta mañana, en esta prédica. La prueba es la puerta de una bendición. Y dice un dicho: pues planta grande no crece en maceta chica. Es decir, lo que es grande no puede permanecer en algo que es pequeño. Y entonces, cuando Dios de alguna manera quiere engrandecernos, va a utilizar lo que esté a su alcance para que podamos entonces nosotros recibir grandes bendiciones.
Termino con esta prueba. Estamos en un horno, estamos en una prueba muy grande, estamos sintiendo que por todos lados nos quema. Pero yo les pregunto, ¿y cómo estás en esta hora, en esta prueba? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás experimentando esta prueba? ¿Cómo estás sintiendo este horno a tu alrededor? Bueno, la invitación es que te goces, que confíes en el Señor y que des gracias. ¿Por qué? Porque según esta historia y otras más historias, después de esta prueba vendrá algo verdaderamente bueno. Verdaderamente algo bueno vendrá para ti y para mí. Por eso les estoy invitando a que nos podamos gozar, a que podamos seguir confiando y también a que podamos dar gracias, porque después de la prueba vendrá algo verdaderamente bueno para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, vamos entonces a hacer la lectura que nos va a invitar también a traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos, con esta lectura que muchos ya inclusive la conocemos de memoria, que es Malaquías capítulo 3, versículo número 10. Voy a leer para ustedes y aparecerá también ahí en las pantallas. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Durante este canto estaremos ofrendando desde nuestras casas. Bien, pues entonces después de haber cantado este canto, vamos a orar por las ofrendas que acabamos de depositar. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos para orar. Padre, gracias por las ofrendas que en esta hora se han traído a ti, por los diezmos que, Señor, hemos podido también entregar. Son tuyos, Señor, como dice tu palabra, y solamente, Señor, pues entonces hemos devuelto lo que a ti te pertenece de esta 10ª parte, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos durante la semana. Padre, te rogamos que bendigas las manos de quien lo han podido hacer, que seas con ellos y que fructifiques la obra de sus manos, Padre. También, Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas que por cuestiones, Señor, de no tener de dónde poder ofrendar, no han podido hacerlo. Te rogamos que también a ellos los bendigas, Señor. Y Padre, pues entonces bendice nuestra mayordomía, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores mayordomos y también, Señor, mejores hijos tuyos en el resto, Señor, de nuestra vida. Bendícenos y multiplícalas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, en esta hora les invito a que podamos concluir con la oración, ya para la oración última, y rogar su bendición. En esta hora, Señor, para todos mis hermanos y para toda la iglesia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces nos resta agradecerles el que nuevamente hayamos estado en esta hora adorando su nombre de esta forma. Gracias por haber participado y les esperamos la próxima semana todavía más para poder seguir haciendo la parte que al Señor le agrada y que también nos ha enseñado en su palabra. Les invito a que nuevamente también podamos conectarnos el día de mañana en la plataforma que hemos estado utilizando para tener la reunión de oración. El lunes pasado se conectaron 2 familias más y fue verdaderamente edificante el que pudimos haber pasado un tiempo de oración. Así que les invito que el día de mañana entonces nuevamente podamos tener ese tiempo juntos allí en esta plataforma en el que hemos utilizado. Y bueno, entonces ahí les enviaré nuevamente los datos ahí en el grupo del chat de la iglesia. Una petición más, hermanos, tenemos la necesidad de poder pagarle a los misioneros. Afortunadamente ha habido hasta este día para poder depositar sus mensualidades, pero sí la tesorería ha ido disminuyendo. De verdad, eso hermanos, es algo cierto. Así que bueno, les voy a nuevamente a suplicar, a pedir que si fuera posible que las ofrendas y los diezmos nos los pudiesen entregar, si es que algunos los tienen, si nos los pudiesen entregar sería mucho mejor. Voy entonces a hacerlo de 2 maneras y estaré entonces después del culto 1 hora más de 11 a 12 aquí en la iglesia. Y también si a algunos les es más fácil llevarla a la casa de su servidor, ahí entonces también pueden llevarla, ya sea el domingo o entre semana. Pero de verdad, hermanos, esta es una petición muy, muy humilde que les hacemos entonces para que podamos entregar las ofrendas que hasta ahora se han levantado y entonces podamos tener para seguir cubriendo lo que es necesario en la vida de la iglesia. Pues nuevamente, estimados amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros y entonces que el Señor siga cuidándonos y siga bendiciéndonos durante el resto de la semana. Y bueno, pues entonces, gracias por haber entonces estado con nosotros. Hasta luego, estimados hermanos. Gracias.